Hola, hola. Hola, hola. Te saludamos desde Casarroca Cincelejo. Te damos la bienvenida a este devocional, a nuestro acostumbrado devocional de todas las semanas, esperando que estés bien en todas las áreas de tu vida, con Dios en tu corazón. Iniciamos con una oración poniéndole en manos de Él este momento de reflexión y de estudio de la palabra. Padre, gracias por estar aquí, gracias por regalarnos este espacio, gracias por todas las personas que están viendo este mensaje. Bendícenos, cúbrenos, protégenos en cada aspecto de nuestro existir. Te entregamos este momento, que seas tú guiándonos, instruyéndonos, exhortándonos, motivándonos y diciéndonos el camino que debemos tomar. Esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy en devocional vamos a ver en el capítulo 12 de los Hechos, en los versículos del 1 al 11. Es cuando Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente, apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Bueno, a mí me gustó mucho esta palabra cuando hacíamos el devocional, cuando estábamos leyendo el texto, porque yo decía, bueno, miren que decían que le colocaron 4 grupos de 4 soldados cada uno a vigilar a Pedro. Es decir, habían 16 soldados con los ojos puestos en Pedro. ¿Cómo estaba Pedro en ese momento? Pedro estaba en la cárcel, privado de la libertad, no podía ver a nadie, con 16 personas pendientes de lo que él hacía, amarrado. Dice que esa noche, cuando el texto cuenta que en la hora de dormir estaba entre 2 soldados, es decir, tenía un soldado de este lado, tenía otro soldado del otro lado y tenía las manos atadas con cadenas, ¿verdad? Es decir, estaba acorralado completamente. Todo estaba allí. ¿Será que había forma humana de que él pudiese escapar de esa prisión en la que él estaba? Aparte de que era una prisión injusta, ¿verdad? Porque él había sido preso por predicar la palabra de Dios. Entonces, como Herodes vio que a los judíos, que al pueblo judío le gustaba que tomaran a las personas del camino y las tuvieran presas, las juzgaran, las asesinaran, porque ahí cuenta que habían asesinado a alguien con espada, ¿verdad? Entonces,
yo pensaba eso cuando analizábamos ese texto, veíamos que muchas veces en nuestra vida nosotros nos podemos sentir así, acorralados. ¿Cómo se sentía Pedro en ese momento? Sin forma ni de respirar, porque con 16 personas encima de ti, ¿verdad? Y 16 personas y varias puertas, porque miren que a medida que el ángel lo iba avanzando, iban pasando por una puerta, por otra puerta para poder ser libre. Entonces estaba bien preso, bien encerrado. Y nosotros en la vida muchas veces nos podemos sentir así, no solamente por personas, en este caso era pues los soldados y la cárcel, pero cuántas situaciones en la vida nos hacen sentir acorralados, cuántas situaciones financieras, de salud, en cualquier momento nos pueden hacer sentir así, que no tenemos salida, que no tenemos escapatoria. Pero miren tan bonito que es Dios, que siempre está allí respaldándonos, y así como lo hizo con Pedro, lo hace contigo y lo hace conmigo. Y Él nos saca de esa prisión en la que las diferentes situaciones en las que el enemigo nos pone. Y hoy es un día de libertad, y así como Dios envió a ese ángel para que sacara a Pedro de la cárcel, demostrándole todo el poder de Dios, las cadenas cayeron, así caen nuestras cadenas en el día de hoy. Si nosotros descansamos en Dios, si nosotros llevamos toda nuestra carga, yo creo que Pedro no se preocupó. Pedro, listo, sí, estaba preso, estaba encerrado, pero Pedro estaba predicando la palabra de Dios. Pedro sabía que Dios lo protegía, que Dios lo guardaba. Y aún así, miren que para él la palabra dice que él no sabía, que él creía que eso era como una alucinación. Decía, si es verdad esto que está pasando, de pronto es un sueño, de pronto comí mucho anoche y esto que está pasando es simplemente un sueño. Pero no, las cadenas cayeron y el ángel lo llevó. Los soldados ni se dieron cuenta en qué momento Pedro salió, y Pedro pudo decir, realmente Dios está conmigo, realmente Dios me está librando. Tú hoy declara, créelo, siéntalo en tu corazón, que Dios te está salvando, que Dios te salva, que Dios rompe las cadenas, que Dios te libera de esa situación que tú tienes en este momento. Yo no sé cuál es, pero Dios sí sabe, y Dios te libera en este momento. Y esas cadenas caen, así como cayeron las cadenas de Pedro. Y esas cadenas caen, y esos ángeles son enviados a todos los cazarroqueros y a todas las personas que en este momento se postran ante Dios, se postran ante Jesús y lo declaran como el único Rey y Salvador de sus vidas. Cuando nosotros estamos a los pies de Dios, cuando nosotros dejamos todas nuestras cargas en sus pies, en su cruz, al pie de la cruz, Él se encarga de todo y rompe las cadenas y envía ángeles que nos saquen. Nosotros simplemente tenemos que ponernos, vestirnos, ponernos las sandalias y la capa y dejarnos guiar por Dios. Entonces, esa es mi invitación, la invitación que el Espíritu Santo nos hace en esta mañana, en este día, en el que se están rompiendo cadenas, en el que somos libres, en que el enemigo no puede contra nosotros, porque nosotros tenemos un Dios victorioso que va delante de ti, delante de mí, nos va abriendo caminos. Padre, gracias Dios por esta palabra, gracias por esta enseñanza. En este justo momento te pido, Señor, que esa persona que está viendo este video rompa esas cadenas, que el Espíritu Santo llegue hasta él. Esas cadenas de resentimiento, de odio, de falta de perdón, de complejos, de depresión, de tristeza, de ese complejo de inferioridad, de ese pesimismo. No sé, cadenas espirituales que te dicen que tu salud no va a estar bien. En este momento lo declaramos libre, libre porque el Espíritu Santo de Dios está con él. Gracias, Espíritu, por enviarme esos ángeles protectores, esas personas que nos hablan de ti, de tu palabra, de tu verdad. Gracias, Señor, por este momento hermoso en el cual yo renuncio a esa esclavitud para entrar en la libertad de tu presencia en mi vida, Dios, de tu presencia en mi vida, Jesús, de tu presencia en mi vida, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre conmigo, siempre en mi vida, siempre en mis finanzas, siempre en mi salud, siempre en mi relación con mis padres, con mis hermanos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis familiares cercanos, con mis hijos. Tú ahí, en cada área de mi vida, antes de que ese pensamiento llegue a mí, ya tú, Dios, lo sabes y lo conoces. Tú conoces mi corazón,
Tú conoces el corazón de esa persona que está viendo este video en este momento. Padre, perdónalo. No tomes en cuenta esas ataduras como pecados de él. Él no tiene la culpa. No tiene la culpa de eso. Yo lo bendigo en este momento. Lo bendigo, Dios, en tu nombre, en el nombre de tu Santo Espíritu. Y hoy somos libres. Hoy somos libres. Ahí donde estás, repítelo. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos y te bendecimos, Padre Rey. Te amamos, pero desde el corazón, desde el corazón. Perdona mi pecado, Señor. Perdona y no lo tomes en cuenta, Dios. No caigo más en el engaño del enemigo. No caigo más y de ahí me paro y salgo avante porque tú me acompañas, Dios. Te amamos, Señor, y te entregamos el resto de este día y el resto de este tiempo. No hay cuarentena, no hay pandemia, no hay economía frustrada, porque tú estás ahí enseñándonos, Dios, el para qué es lo verdaderamente importante. No el por qué ya lo sabemos, pero el para qué, Señor, el para qué estamos pasando por esto. Regálanos autodisciplina, Señor, regálanos autocuidado, Señor. Todo buen cristiano es un buen ciudadano y todo cazarroquero es guerrero. Gracias por estar con nosotros aquí. En el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Eres libre, recuérdalo. Eres libre, cazarroquero guerrero. Chao. Somos libres.